Alemania derrotada albergaba un profundo resentimiento por la pérdida de grandes áreas geográficas y por las indemnizaciones que debía pagar en función de las reparaciones de guerra impuestas por el Tratado de Versalles en 1919. Algunas de esas cláusulas establecidas dentro del tratado firmado por Alemania fueron: pago de indemnizaciones por parte de Alemania a los aliados por las pérdidas económicas sufridas por los mismos a causa de la guerra. Reducción del ejército alemán a la cantidad de 100.000 hombres, no posesión de ningún arma moderna de combate como tanques, aviación y submarinos. Reducción de la flota alemana a buques menores a las 10.000 toneladas. La gran recesión que se presentó en el mundo entre los años 20 y 30, que en Alemania crearon un desempleo, caída del nivel de vida de la clase media, que a su vez abandonaron el camino para el surgimiento de las reivindicaciones alemanas y con ello el impulso al Partido Nacional Socialista o nazismo. Italia, una de las vencedoras, no recibió suficientes concesiones territoriales para compensar el coste de la guerra ni para ver cumplidas sus ambiciones. No había quedado muy conforme con la repartición de territorios hecha en virtud del Tratado de Versalles. Los italianos obtuvieron solo los territorios de Trento y Trieste, cuando aspiraban a ganancias mucho mayores. Por otra parte, la miseria reinaba en los campos y carestia azotaba las ciudades, haciendo crecer el descontento popular. Japón, que se encontraba también en el bando aliado vencedor, vio frustrado su deseo de obtener mayores posesiones en Asia Oriental. La agresión alemana. Hitler inició su propia campaña expansionista con la anexión de Austria en marzo de 1938, para lograr la cual no hubo de hacer frente a ningún impedimento. Italia lo apoyó. Los británicos y franceses, intimidados por el rearme de Alemania, aceptaron que Hitler alegara que la situación de Austria concernía a la política interior alemana. Estados Unidos había limitado drásticamente su capacidad para actuar contra este tipo de agresiones, después de haber aprobado una ley de neutralidad que prohibía el envío de ayuda material a cualquiera de partes implicadas en un conflicto internacional. En septiembre de 1938, Hitler amenazó con declarar la guerra para anexionarse la zona de la frontera occidental de Checoslovaquia con sus 3.5 millones de ciudadanos de lengua alemana. El Pacto de Acero. Hitler y Mussolini firmaron en mayo de 1939 el Pacto de Acero, temible alianza ofensiva con la cual Alemania e Italia se comprometían a prestarse ayuda militar en caso de guerra, lo que se convierte entonces en el objetivo primordial del nacionalismo. El eje Berlín-Roma quedó así sellado definitivamente. Sectores del vasto complejo siderúrgico Krupp estaban vinculados a los nazis y fueron los principales responsables de suministrar el material necesario al esfuerzo de guerra alemán. La formación del eje. Por Alemania, Italia y Japón desde 1936, cuando los dos primeros países acordaron el primero de ellos, hasta 1941, fecha en la que Bulgaria se incorporó a los mismos, dieron como resultado la formación del eje Roma-Berlín-Tokio. Pacto germano-soviético. La noche del 23 de agosto de 1939 en Moscú, Hitler logró que Stalin, a pesar de sus divergencias ideológicas, firmara un pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, donde acordaban no luchar entre sí. Adicionalmente, se firmó un protocolo secreto en el que se concedía a Stalin libertad de acción en Finlandia, Estonia, Letonia y en el este de Polonia y en Rumania. Desarrollo de la guerra. El vasto territorio ruso, la enorme población y los inviernos asesinos hacían muy difícil conquistar Rusia. Los rusos resistieron heroicamente. Muchos seguidores de Stalin están dispuestos a morir por la revolución. 1940. Siguiendo el ejemplo de Hitler, Mussolini llevó a su pueblo a la guerra contra Polonia y Francia. Rusia fue el más despreciado enemigo de Hitler, el país que más sufrió en la guerra. En 1943 detuvieron el avance alemán de Stalingrado e iniciaron un contraataque destinado a acabar en las ruinas de Berlín.
Durante la Segunda Guerra, los ingleses perdieron el dominio de su imperio, pero salvaron su honor. Lucharon solos por meses soportando bombardeos y penurias extremas, mientras Hitler consumía Europa. Hitler veía a Estados Unidos como la patria de los mediocres, sin historia, incapaces de ideales o grandeza. Estados Unidos estaba protegido por dos mares, era dueño de grandes recursos y no dependía tecnológicamente de nadie. El desprecio enfermizo por la potencia norteamericana fue el factor más decisivo de su caída. El 9 de abril de 1940 llegó a Noruega, lo sometieron en 2 meses, luego cayó Dinamarca. Esto le dio la ventaja necesaria para vencer. Estados Unidos se convirtió en la potencia más letal del mundo con el bombardeo atómico, pero la victoria la convirtió en la más brillante. El 2 de mayo de 1940, tanques alemanes entraron a Francia. La organización de defensa era pésima y los alemanes tenían más aviones. El rey y los ministros se escondieron en las montañas nevadas, luego escaparon a Londres y Alemania había ganado una fuente inagotable de minerales y bases desde donde atacar a Gran Bretaña. En 1940 fue la invasión nazi a Francia y los Países Bajos. Los ingleses rescataron a 300.000 soldados del puerto francés de Dunkerque después de la invasión polaca. Hitler esperó 7 meses para su próximo movimiento. En septiembre, Alemania había perdido muchos aviones y Hitler aplazó la invasión por mar. En agosto de 1940, Rusia se anexó a 3 pequeñas naciones, Lituania, Estonia y Letonia. Desde mediados de ese año, los norteamericanos estaban dispuestos a ayudar a las víctimas de la agresión. El 3 de junio, 200 aviones bombardearon a París. 11 días después, los nazis entraron a la capital sin resistencia, marchando por los campos elíseos. Simultáneamente, los japoneses atacaron a los británicos en Malasia y Hong Kong e instalaciones americanas en Filipinas y Guam. El 8 de diciembre, el Pacífico estalló por la acción japonesa. El 28 de agosto, los británicos sorprendieron a los alemanes y atacaron Berlín. Era el primer ataque a la capital y Hitler contraatacó temerariamente bombardeando centros de población como Londres, Liverpool, Coventry, incluso fue alcanzado el Palacio de Buckingham. El 11 de diciembre, Hitler declaró la guerra a Estados Unidos. También lo hizo Italia. Gran Bretaña se la declaró a Japón. Pero intensificó los bombardeos con la esperanza de que Gran Bretaña se rindiera. Así continuaron hasta junio de 1941, cuando la Fuerza Aérea Alemania fue necesaria en Rusia. Durante la primavera de 1942, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Japón libraron 2 batallas épicas que cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo año, los japoneses arrollaron el sudeste asiático. Durante el respiro alemán en cielos británicos, Gran Bretaña había fortalecido sus defensas aéreas y escuadrones de bombarderos. En 1941, el 7 de septiembre, Estados Unidos fue atacado en Pearl Harbor por fuerzas navales y aéreas japonesas. El Congreso declaró guerra a Japón. El ataque sorpresa del almirante Yamamoto resultó efectivo. El 20 de enero de 1942, los altos mandos nazis se reunieron para discutir la solución final al problema judío. El genocidio no había sido organizado bien. Los grupos de trabajo mataban a miles de judíos en Polonia y en Rusia, pero se necesitaban gran cantidad de hombres y municiones. Los soldados sufrían ataques de nervios. Los líderes nipones creían que la guerra estaba por terminar. Gran Bretaña y Estados Unidos no podían resistir a la voluntad militar de Japón. Hitler estaba de acuerdo. El día D fue la mayor invasión marítima de la historia. Participaron 2.000 barcos, 4.000 lanchas y 11.000 aviones. Con Estados Unidos en la lucha, el panorama de los aliados mejoró. El ejército alemán fue en ayuda del italiano ante las derrotas en África. Rommel fue enviado a este continente con órdenes de mantener posiciones contra los británicos y fue ambicioso y logró avanzar. A mediados de agosto, los aliados ya tenían Normandía y atravesaban Francia. El aparato de guerra nazi comenzaba a fallar. A mediados del 44, la ofensiva aérea de los aliados había conseguido minar la producción alemana de aviones
y combustible, en contraste con los británicos que se producían gran cantidad de aeroplanos. Victorias en el mar del Coral y de Midway dieron ventaja a los aliados en el Pacífico. En abril de 1942, Estados Unidos bombardeó Tokio en venganza de Pearl Harbor. 16 aviones atacaron y ninguno volvió. Los alemanes desarrollaron armas secretas como las bombas volantes. La primera fue la bomba B-1, que alcanzaron a Gran Bretaña en junio de ese año. Lograron matar a más de 5.000 personas y ese mismo mes un grupo de oficiales y civiles alemanes, consternados por las derrotas en el campo de batalla y por las atrocidades cometidas, intentaron dar un golpe. Pusieron una bomba en el cuartel de Hitler en Prusia, donde resultó herido levemente. Los 8 golpistas fueron estrangulados y colgados en ganchos de carne. Otras 5.000 personas fueron ejecutadas. La segunda arma secreta fue la B-2. En septiembre de 1944, los alemanes lanzaron la primera B-2. Soldados aliados cruzaban el Canal de la Mancha hacia Normandía el 6 de junio de 1944. La operación era reconquistar el norte de Europa tras 4 años de dominio nazi. A las 6:30 de la mañana, 150.000 hombres empezaron a abarrotar las playas. Cuando comenzó el ataque, Hitler pensó que era un simulacro y retuvo fuerzas para el ataque real. Los invasores se repartieron rápidamente, casi no encontraron resistencia. Los soviéticos persiguieron a los alemanes y tomaron Albania. El 19 de agosto estalló en París un alzamiento armado. Hitler ordenó quemar la ciudad, pero el comandante de la guarnición desobedeció. El 25 de agosto se rindió el general Leclerc. Tras 4 años de ocupación, París era libre. El 5 de junio, los aliados entraron a Roma. Las multitudes aclamaron a los soldados. Florencia permaneció bajo el dominio alemán hasta agosto. Rommel, el héroe de África, se suicidó y Hitler ya no confió en nadie. La Rusia venció a los alemanes en 1944 y se liberó Leningrado. En mayo, Hitler ordenó la retirada de Rusia. Cuando el Ejército Rojo invadió Hungría en 1945 y capturó a los soldados alemanes, de 750.000 judíos habrían sido asesinados 550.000. Horas después, de Gaulle era aclamado y su Comité de Liberación Nacional se había autoproclamado gobierno provisional de Francia. La República no ha dejado de existir, dijo. La guerra aún continuaba en el Pacífico. El 6 de agosto, un bombardero estadounidense arroja sobre Hiroshima la primera bomba atómica de la historia, que destruye por completo la ciudad y se lleva la vida de 250.000 seres humanos. Acusaron y juzgaron a los colaboracionistas de alemanes. 9.000 ciudadanos fueron ejecutados por sumario y 700 tras un juicio. La traición fue castigada. Francia, primero derrotada y luego vencedora, pudo considerar arruinadas aquellas instituciones que durante muchos años no solo ella sino la totalidad del mundo había podido considerar como la ejemplificación señera de la libertad política. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicida en su búnker de Berlín, invadido por las tropas rusas. El 7 de mayo en Reims y al día siguiente en Berlín, generales alemanes firman la capitulación sin condiciones de todos los ejércitos del rey alemán. Nunca, sin embargo, recuperarían ni tan siquiera la sombra de su poder de otros tiempos. En los instantes finales de la guerra estaba en la ruina. Su deuda equivalía al triple de la renta nacional anual y por vez primera en mucho tiempo carecía de partidas invisibles con las que compensar una balanza comercial deficitaria porque las había liquidado en los años precedentes. El 9 de agosto se arroja una segunda bomba atómica sobre Nagasaki y el 14 de agosto de 1945 el gobierno japonés se rinde incondicionalmente. También fue el mundo de la hegemonía soviética, aunque esta realidad fue mucho más aparente que real. Las consecuencias de la guerra no fueron crueles solamente para los vencidos, sino también para los vencedores, y en ello en los más diversos terrenos. Por último, hay que tratar de los cambios territoriales que tuvieron un lugar en el mundo como resultado de la guerra. Este conflicto, en efecto, supuso escasas modificaciones de las fronteras y en comparación con los otros tiempos, aunque tuviera una repercusión mucho más duradera en la configuración global.